Como hemos sufrido un cambio, hemos vivido un cambio de paradigma, ¿no? Hemos sufrido un cambio radical en nuestro modo de vida. Esta nueva normalidad nos ha traído cosas diferentes, de tal manera que lo que veíamos antes en el posgrado, ¿no? Cuando se hablaba de paradigma como algo distante, y que lean a Thomas Kuhn, ¿no? Con su libro de la estructura de las revoluciones científicas, lo hemos visto pasar delante de nosotros en pocos días, ¿no? Y a lo largo de este año que ha pasado, ¿no? Esa forma de mirar la realidad ha llegado, ha alcanzado también a la escuela, de tal manera que la escuela ha tenido que cambiar, ¿no? Esta es una foto histórica que acá quienes somos de Perú, sabemos que es una vía rápida en Lima que se llama la Avenida Javier Prado, ¿no? Al día siguiente que empezó la cuarentena, ¿no? Esta foto la tomé en ese momento, no era que habían prohibido que la gente salga per se, ¿no? Porque había una autorización para caminar, pero la gente estaba en un estado de shock tal, ¿no? Que no atinaba absolutamente a nada, ¿no? Me tomé una fotografía también de recuerdo, ¿no? Porque seguramente nunca más en mi vida, ¿no? Vaya a haber un nuevo cambio de paradigma tan radical, ¿no? Y este cambio de paradigma nos ha llevado a una serie de cambios y a la aparición de una serie de términos que hasta hace poco tiempo nos era un poco distante, ¿no? Pensamos quizá pues que la tecnología 3D estaba pues de la mano o relacionado con aquellos investigadores de países desarrollados que tenían una alta tecnología, ¿no? Cosas así, ¿no? La educación virtual pues era algo lejano, algo impensable. Recuerden que la educación a distancia nació hace muchas décadas para poder llevar un conocimiento perdón, aquí está en el chat. Claro, el profesor Carlos de Mora me hace el comentario que en los sistemas educativos actuales se exige una calificación. Y repito textualmente porque es maravilloso lo que está diciendo. Dice, sería maravilloso evaluar sin calificaciones, solo por el bienestar del aprendizaje de los estudiantes. Y es cierto, o sea, yo no he dicho que no haya calificación. Lo que estoy diciendo es que la herramienta o el conjunto de herramientas llamada gamificación no conlleva una nota. Eso lo voy a contestar después, pero excelente el comentario del profesor, ¿no? Claro, en un mundo ideal no debe haber calificación, pero eso no existe, eso no puede ser porque los muchachos algún día saldrán de la escuela y serán promovidos a secundaria y de secundaria a la universidad en los países en donde no haya ingreso directo a la universidad, ¿no? Entonces, la calificación es parte de la vida, ¿no? No he dicho, por todas maneras, aclaro, gracias por la aclaración, profesor, yo no he dicho en ningún momento que dejemos de lado la calificación, ¿no? Saludos también, doctor Sanguinetti. Entonces decía que la tecnología 3D ha permitido la introducción de una serie de términos que ha alcanzado a todas las profesiones y a todos los modos de vida, ¿no? Las plataformas educativas, que, ojo, que hasta ahora confundimos una plataforma educativa con, ¿cómo se llama? Con un software, ¿no? La plataforma educativa es un espacio virtual donde se almacena información y donde tenemos herramientas comunes que nos permiten resolver los problemas educativos dentro de ese espacio llamado aula virtual. Por ejemplo, el Zoom, ¿no? Es una herramienta virtual, pero no es una plataforma educativa, ¿no? El Team, el Microsoft Team, ¿de dónde sale el término Team? Equipo, ¿no? Es una plataforma empresarial al que le han añadido herramientas para que parezca, ¿no? Para que sea usado como herramienta, como plataforma educativa, pero no es una plataforma educativa, porque para utilizar el Team, para calificar sí, dentro del Team, si usamos el famoso form, ¿no? Para tomar examen, tenemos que salir del Team, ¿no? Y abrir el programa llamado form, ¿no? Cuando estamos en un aula virtual, cuando estamos en una plataforma educativa, no salimos de ese sitio, todo está almacenado ahí. Igual sucede con el Google, ¿no? Muchos creen que el Google es una plataforma educativa, a pesar de ser ampliamente utilizada a nivel mundial, ¿no? No digo que no sean útiles, lo que estoy diciendo es que no son plataformas educativas, ¿no? Entonces hay una confusión en algunas cosas, ¿no? El aula digital o aula virtual puede tener varias connotaciones, ¿no? Si está dentro de una plataforma educativa, será un aula virtual. Si no está dentro de una plataforma educativa, será simplemente una enseñanza a través de una computadora, ¿no? Ese está claro, ¿no? La evaluación también ahora es virtual. ¿Y cómo evaluamos a nuestros estudiantes, ¿no?
Yo lo veo a mi hijo que me está acompañando en este momento, que tiene 10 años, y veo cómo le toman examen, ¿no? Los niños son más rápidos que nosotros. En algunas oportunidades uno ve, hay que ser honesto, ¿no? Ve que el niño está mirando la pantalla, el profesor lo está haciendo el seguimiento por Zoom, pero ellos están cambiando la ventana internamente y eso no aparece en el Zoom, ¿no? ¿Y qué garantía tenemos que nuestra evaluación es totalmente objetiva cuando yo puedo tener mi cuaderno abierto a un costado y eso no aparece en la cámara porque la cámara no capta? Es decir, no existe garantía ahora de que realmente la evaluación sea, ¿no?, concebida tal cual nosotros lo veíamos anteriormente. Próximamente vamos a hacer también una clase y vamos a hacer un curso sobre evaluación, ¿no?, desde el punto de la perspectiva virtual, porque eso es un tema muy, pero muy interesante, ¿no? Del tema de salud no voy a hablar ahora. El tema de realidad virtual y realidad avanzada, realidad virtual avanzada y realidad virtual. Ese es otro tema, ¿no? Para entenderlo mejor, algunos confunden todavía el término. La realidad, empecemos por el más sencillo, la realidad virtual avanzada, ¿no? Ustedes han visto en múltiples programas que quienes practican, por ejemplo, los médicos, ¿no? Voy a entrar, permitir que ingresen otros profesores. Los médicos en otros países están aprendiendo, ¿no?, mediante maniquíes, ¿no?, que simulan ciertas situaciones. Cuando vemos en la televisión, por ejemplo, los bomberos en diferentes países, ¿cómo hacen su entrenamiento los bomberos? Los bomberos no le dan, pues, no siguen el curso de resucitación cardiopulmonar con personas, porque no habría personas en las cuales se pueda practicar, usan maniquíes. Eso es realidad virtual aumentada, ¿no? En cambio, la realidad virtual, llamémosla realidad virtual 100%, es aquella en la cual de pronto nos ponemos unos lentes, ¿no? Esa es la forma más entendible, o entramos dentro de un entorno absolutamente digital, como hacen, por ejemplo, los pilotos de avión desde hace muchas décadas, ¿no? Porque el riesgo, ¿no?, el riesgo a que son sometidos o están sometidos los pasajeros, ¿no?, es muy alto, y no podemos poner en riesgo la vida de las personas para que un piloto, un estudiante para piloto de aviación practique, ¿no? De repente el avión choca, se cae y dice, bueno, desaprobé el curso y todos se murieron. Entonces, por eso se inventó la realidad virtual, ¿no? Pero la realidad virtual está cada vez más cerca del ámbito educativo, ¿no? De tal manera que no nos sorprenda que en pocos años estemos con el profesor, con el holograma del profesor o el holograma del alumno compartiendo como avatars, ¿no?, como vimos esa película de los avatars, en un entorno totalmente virtual, ¿no? La tecnología 5G, la tecnología móvil 5G, a quien se le atribuye muchas cosas malas, no voy a entrar en ese tema, de la teoría de las conspiraciones y cosas, pero va a permitir automatizar todos no solamente los aparatos móviles, sino todos los artefactos eléctricos y todo lo que se mueva, todo que sea desarrollado a través de la electricidad, ¿no?, por medios de electricidad y electrónica. Esa es la tecnología 5G, ¿no? Entonces la tecnología 5G va a permitir que a mayor velocidad en tiempo real podamos nosotros, en el caso del ámbito educativo, podamos transmitir un conocimiento o incluso estar presentes, ¿no?, entre comillas, presentes de un modo virtual en donde el holograma del profesor esté directamente conversando con los estudiantes, ¿no? Y eso, que aparece una locura en estos tiempos, va a ser seguramente la realidad del mañana, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poco esto y entramos al tema, ¿no? Es decir, el tema de educación virtual, son otros términos que también se nos ha venido de frente durante este último año, ¿no? La educación virtual, ¿no?, no es una enseñanza presencial a través de una computadora, ¿no? El Zoom solo no es una educación, no puede ser considerada como una educación virtual al 100%, ¿no? Para ello es necesario que el profesor vaya más allá de las horas en que se encuentra abierta la escuela y esa relación se mantenga durante muchas horas, ¿no? Yo recuerdo hace unos 15 años aproximadamente, leí una literatura sobre el número de horas, ¿no?, que los estudiantes usaban, perdón, los estudiantes en Estados Unidos, ¿no? En el Perú son 40 horas, ¿no?, las horas semanales, el tiempo completo.
En Estados Unidos son 50 horas, ¿no? Porque los estudiantes antes de la pandemia iban mucho a la escuela, a la biblioteca, perdón, y todas esas horas de aprendizaje eran cuantificadas, ¿no? Y traducidas a través de como una parte de las horas de permanencia dentro de la universidad. Y en algunos países de Europa, pues las horas de clase semanal llegaban a 60 horas. Yo no decía 60 horas, el pobre estudiante estará pues durmiendo en la universidad. No, es que realmente las herramientas, la comunicación virtual también era considerada, las plataformas educativas, perdón, también eran consideradas como parte de las horas de clase, ¿no? Porque en un aula virtual verdadera, en un repositorio dinámico, el contenido de las clases es depositado para que el alumno lo tenga disponible como un complemento a lo que hace en clase, ¿no? Esto juega de repente más para educación secundaria y superior, ¿no? En donde podemos depositar toda una información complementaria, ¿no? Pueden ser clases, pueden ser enlaces de videos, pueden ser, qué sé yo, ebooks, pueden ser PDFs, ¿no? De tal manera que el estudiante tenga todas las lecciones, al inicio del año académico, tenga todas las lecciones ahí en su aula virtual. De tal manera que conforme van avanzando las clases, el alumno va entrando a su aula virtual perdón, y va encontrando información y además también algunas tareas que van a provenir de esa, como por consecuencia, como producto de esa aula virtual, ¿no? Y el alumno, el estudiante, puede avanzar las lecciones de acuerdo a su interés, de acuerdo a su velocidad, de acuerdo a su capacidad, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, no se establezca un mínimo que corresponda con el avance silábico o el avance que la escuela establece, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tenemos ese enfoque, ¿no? Es decir, cuando tenemos el enfoque de que las horas de clases, no, pero claro, las horas de clase no son solamente las horas de permanencia en la escuela, no son las horas de clase dentro a través de la computadora de 8 de la mañana, en el caso del Perú, no de 8 a 4 de la tarde, solamente eso es, la enseñanza, no, la enseñanza va más allá. Que eso demanda más trabajo de parte del maestro al inicio de año, eso significa de que tiene que adecuar sus clases también a ese contenido, o tiene que preparar contenido para depositarlo en ese repositorio, ¿no? Esa aula virtual por adelantado al inicio de año, es cierto, ¿no? Demanda mayor cantidad de esfuerzo. Y pero eso es parte del enfoque de la educación virtual en su máxima expresión, ¿no? Luego apareció en el tiempo la gamificación viene de game que significa juego, y mal entendido, ya está, y mal entendido el uso del juego por jugar, ¿no? Es decir, acá el concepto no es que se le dé al alumno un juego, ¿no? Claro, acá dice el doctor Carlos Dimos, efectivamente el nuevo paradigma implica modificar nuestras evaluaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que la gamificación, ¿no? La gamificación es un modo diferente, de transmitir conocimientos al alumno utilizando, en este caso, el juego, pero el juego organizado, el juego sistematizado, pero de una manera motivadora, ¿no? Tratando de entrar en el mundo del estudiante que busca constantemente superar retos, que le gusta subir niveles, ¿no? Es decir, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, ¿no? Que le gusta sentir emoción, ¿no? Emocionarse durante el juego, y finalmente llegar al final, de repente, no al primer intento, sino al segundo, al tercero. Ahí lo importante, si ustedes se dan cuenta, lo importante en el videojuego no es quién gana, no es quién llega primero, sino la cuestión es que todos lleguen. Entonces, un buen profesor, un buen maestro, es capaz de permitir que a través de ese videojuego aprendan conocimientos, pero todos lleguen. Entonces, cuando llegan al final, los niños se sienten pues, contentos, ¿no? El estudiante se siente contento porque llegó al final, pero no obtuvo ninguna calificación. Sin darse cuenta, adquirió conocimientos, porque de pronto dentro del juego hay retos, ¿no? Que conllevan a responder algunas preguntas que son parte del ciclo del agua, de la historia, no sé, de la historia universal, la historia de México, la historia del Perú, la historia de Argentina, o de pronto de preguntas sobre geografía. De tal manera que cuando el niño llega, el estudiante, perdón, llega a la evaluación, porque tiene que haber una evaluación,
ya pues la evaluación es simplísima, ¿no? En la universidad, por ejemplo, algunos alumnos comentan que cuando yo les enseño, pues el profesor Tetano hace unos exámenes facilitos, ¿no? Y no es que sean facilitos, sino que ellos ya aprendieron anteriormente lo que tenían que hacer. Y cuando converso con maestros de secundaria, porque tenemos mucha afinidad, y les planteo esa alternativa y la prueban, ¿no? Porque la cuestión es probar, ¿no? Se dan cuenta que efectivamente la evaluación, o sea, la evaluación per se, ¿no? Llevada o realizada, perdón, después de un proceso de gamificación, es sumamente suave para el estudiante, porque el estudiante ya aprendió esos conceptos que iba a necesitar para poder afrontar la evaluación, ¿no? Y vamos a ver también los momentos en los cuales la gamificación puede ser utilizada, porque puede ser usada con mucho éxito antes de la clase del profesor o después como un modo de ampliar o reforzar lo que el maestro ha dicho en clase, ¿no? Gracias, Vicky, por el concepto, me dice que el concepto es muy bueno, ¿no? Y la verdad que la gamificación a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado el chip, porque yo pensaba como todos, ¿no? Como todos hemos sido formados, que todo lo que hacemos va a conllevar a una calificación. Y en la gamificación no existe una calificación per se, ¿no? Es decir, es ir llevando al niño de la mano a través de un juego, ¿no? Que es diferente, vamos a ver, aclarar, el aprendizaje basado en juegos, que es un modo diferente, diferente a la ludificación, que es otro concepto también, que lo vamos a aclarar más adelante, ¿no? Y otros teles, que van a aparecer, tele significa distancia, ¿no? En donde la teleeducación es ya una herramienta cotidiana, ¿no? En mi país, por ejemplo, en Perú, ¿no? Hay un programa del Estado, ¿no? Que se da por televisión, pero al ser tan abierto, ¿no? Al ser una teleeducación tan general, realmente es poco lo que los muchachos pueden tomar si es que no tienen un buen profesor o no está el papá, los padres de familia al lado para que el alumno realmente pueda utilizar esa herramienta. Porque se ha confundido, ¿no? Eso no se llama, en el caso de mi país, eso no es educación virtual, es educación a distancia, ¿no? Es la educación a distancia que antes la hacíamos o se hacía con la fotocopia que nos mandaban cada mes, que después mejoró, cambió, ¿no? Ya no nos mandaban fotocopias, ya no nos mandaban impresos, nos mandaban un cassette de música, ¿no? Con la clase del profesor. Después cambió, ya vino el disquete, después vino el CD, ¿no? Y ahora, pero era enviado cada cierto tiempo mediante el correo postal para que después el estudiante, de una manera semipresencial, se acercara a rendir examen, ¿no? O de pronto hiciera una asignación, resuelva una evaluación muy simple y luego la devolviera por correo, ¿no? Esa es educación a distancia. Entonces, se ha confundido el término porque esto de la teleeducación nos ha venido de golpe, no nos ha permitido a nosotros darnos el tiempo de aprender, ¿no? Me voy a apagar el sonido de alguien que se le escapa. Lo que pasa es que cuando ingresamos a través del teléfono es muy difícil, yo entiendo, eso sí, es muy difícil de darse cuenta que está abierto el micrófono. Entonces, en medicina, ¿no? En otros países, no es la telemedicina que se hace en el Perú, por ejemplo, ¿no? Que llaman por teléfono y dicen, ¿usted qué siente? Siento esto, muy bien, tómese tal medicamento. Eso no es, ¿no? Eso no es una telemedicina, es una teleconsulta, ¿no? Esto es, por ejemplo, esto es en China, ¿no? Donde el paciente, ¿no? Ya tiene un dispositivo a la mano, un otoscopio, se lo pone en el oído, que está conectado en el celular, y el médico, el otorrino, está viendo lo que el paciente tiene como si estuviera directamente conectado, ¿no? Entonces, el tema de educación virtual, ¿no? Ahora sí vamos a aterrizar directamente sobre el tema, ¿no? El tema de educación virtual pasa por un sinnúmero de conceptos, ¿no? Tenemos que usar una plataforma virtual, pero ya he dicho anteriormente, la plataforma puede ser comunicacional, ¿no? Como el Zoom, yo estoy comunicando algo, puede ser una plataforma administrativa, ¿no? En muchos países los agarró, en las escuelas, la escuela les agarró de golpe esto del COVID, la pandemia, y lo que hicieron fue ampliar, ¿no? Fue ampliar su plataforma administrativa que le permitía poner notas, comunicarse con los estudiantes, dejarles tareas, ¿no? Y ampliaron algunos módulos y dijeron, esta es una plataforma educativa, y eso no es una plataforma educativa, ¿no? El SAMWeb, el CWeb y todas esas herramientas son en realidad plataformas administrativas, ¿no? Que al darle algunos módulos, algunas funciones, con teleconferencias, chat,
no lo convierte en una herramienta digital, ¿no? Tal es así que quienes, perdón, el sonido vamos a apagar, tal es así que quienes utilizan, por ejemplo, en las universidades o algunas escuelas, utilizan esas plataformas administrativas para, ampliadas para hacer educación, no tienen la posibilidad que todos los estudiantes abran sus cámaras a la misma vez, porque si las abrieran a la misma vez, el sistema se cuelga, ¿no? El fundamento es muy simple. La computadora que administra toda esa información tiene que tener una capacidad inmensa, y por lo menos en las escuelas del Perú no existe una computadora, un servidor, se llama, ¿no? Un servidor que tenga la capacidad, ¿no?, de almacenar información, de dictar conferencias o clases, de permitir la comunicación y transmitir una información de la cámara que tiene un peso en bytes más elevado que cualquier tipo de información, ¿no? Entonces son servidores que nos guste o no, tienen que ser de una potencia y una capacidad y una velocidad tal que generalmente está en países desarrollados que brindan ese servicio, ¿no? Hablemos del Moodle, que tampoco nació como una herramienta digital, pero es la plataforma, digamos, educativa, por decirlo de una manera, más utilizada en el mundo. No es la mejor, pero es la más utilizada. Tenemos al Chamilo, tenemos al Doqueos, ¿no? Tenemos al Blackboard, ¿no?, que son realmente plataformas virtuales de tipo educativo, ¿no? El aula virtual, ¿no? De tal modo, ¿no?, de tal modo que esa información pueda ser utilizada de manera simultánea por miles de personas, por miles de alumnos, de estudiantes y alumnos, ¿no?, por cientos de profesores a la vez, ¿no? De eso se trata justamente, ¿no? Tenemos aplicaciones virtuales, algunos le llaman aplicaciones cuando se encuentran en el teléfono o en la tablet, ¿no? Llamémosle también software educativo, ¿no? Que hay un montón que vamos a mencionar después, el Mentimeter, el Socrative, el Kahoot, qué sé yo, ¿no? El WordWall, el Genially y tantos otros software que tienen el Canvas, ¿no? Que si bien es cierto, no han sido inventadas con fines educativos, tienen algunas herramientas que pueden ser de utilidad en el ámbito o en el mundo educativo, ¿no? Acá hay un comentario, dice, aquí en México aún existe la telesecundaria, ha sido una respuesta para hacer llegar la educación a lugares geográficamente poco accesibles, ¿no? Entonces, claro, esa telesecundaria es una educación a distancia, ¿no? Debe ser seguramente, ¿no? Pero en algún momento nuestros países, porque cada país es diferente, ¿no? Ninguno es mejor que el otro, todos somos distintos. Dice acá, por ejemplo, en Paraguay, tu escuela en casa, ¿no? Acá también se aprende en casa, pero lo que se hacía en Paraguay era explicar las tareas que estaban en la plataforma del Ministerio de Educación. Excelente, ¿no? Es decir, que el Ministerio de Educación de Paraguay ha desarrollado o implementado un aula virtual que es común para todas las escuelas públicas, y ahí está depositada la información para que el profesor, ¿no?, el profesor y los estudiantes de las diferentes escuelas puedan tomarlo en la cantidad, en el momento y en las horas que consideren necesarias, ¿no? La educación virtual es las 24 horas del día, y con esto no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que vamos a estudiar, vamos a dictar clases todo el día, sino que está depositada en un lugar, un repositorio, para que el estudiante pueda acceder a cualquiera de las 24 horas, ¿no? ¿No? Acá hay otro comentario, y vamos haciendo comentarios para hacerlo esto más dinámico. Dice, telesecundaria, dice, el profesor Carlos Mora, es con televisión, se proyectan los contenidos, y un asesor revisa las actividades que se dejan. Todas las telesecundarias llevan el mismo contenido en el país, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Cada país desarrolla sus herramientas propias, porque hay que tener en cuenta también que en educación, ustedes saben, que cada realidad es diferente, ¿no? Y en cada país, en México, por ejemplo, con México, los peruanos nos parecemos muchísimo, ¿no? Tenemos un país totalmente diversificado, con zonas geográficas distintas, ¿no? A diferencia de algunos países
cuyo país está ¿cómo se llama?, dentro de un llano, ¿no? Es decir, la accesibilidad, la comunicación, los medios de comunicación facilitan en todo caso el acercamiento o la transmisión de conocimiento, ¿no? Pero hay países como el nuestro donde es un poco complicado, ¿no?, hacer esto, ¿no? En República Dominicana, le comparto estos comentarios porque todos estamos compartiendo experiencias. Ya está. Nos llegó un comentario desde México. Y en México, dice, la gastronomía también es deliciosa. Bueno, en todos los países, la verdad, todos los países son riquísimos. Alguien me dijo una vez, la mejor comida es la que cocina mi mamá, porque es la primera que me dio de comer, ¿no? Entonces, yo creo y las esposas también, que no se pongan celosas, que cocinan de manera maravillosa, ¿no? Entonces, los estudiantes, claro, dice, en República Dominicana, pese a que tienen esa facilidad, los estudiantes no están aprovechando, y los profesores también, diría yo, adecuadamente esas herramientas, ¿no? Y no es porque no quieran, sino porque creo que les falta alguna de las cosas que vamos a conversar o estamos conversando, ¿no? Entonces, y acá también entra el tema de la evaluación virtual, ¿no? Que tiene muchas dificultades porque el profesor, para evaluar, para saber que el estudiante ha aprendido, debe dejar de lado, o mejor dicho, a ver, corrijo mi palabra, debe tener en cuenta que la evaluación tradicional ya no es todo, ya no es el todo, ahora es una parte de la evaluación, ¿no? Porque hay otros modos de evaluar que no reemplazan al tomar examen y calificar, eso nunca va a suceder, eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ahora tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y crear otros modos de obtener la información para saber si nuestros estudiantes aprendieron o no aprendieron la lección, ¿no? Y una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta en la evaluación virtual, que no es el tema, pero hay que decirlo, es que no podemos, entonces, bueno, tenemos que dejar de lado esa escuela de preguntar para ver cuánto se equivoca el estudiante. Cuanto más difícil es el examen, debo ser buen profesor, ¿no? Porque en la educación virtual el propósito es hacia adelante. No importa que repitas el examen 2, 3 veces, ¿no? Lógicamente no estoy diciendo de la evaluación final, ¿no? Sino durante el proceso habrán evaluaciones abiertas, en donde el alumno simplemente verá que esa nota que está obteniendo no necesariamente forma parte de su calificación final, pero le va a servir para darse cuenta si aprendió o no aprendió, o los papás vayan tomando cartas en el asunto y vean si sus hijos realmente están aprendiendo o no están aprendiendo las lecciones que los profesores, las competencias, perdón, que los profesores están tratando que ellos logren dentro de su formación académica, ¿no? Entonces, en la realidad virtual y en la realidad aumentada, el alumno, el estudiante, ¿no? En cada lugar la denominación es diferente, en algunos países distinguen, hacen una diferencia de que el estudiante es el que está en la escuela y el alumno es el que está en la universidad, pero esa es una interpretación, una lectura. Hay países en donde a todos se les denomina de la misma manera, ¿no? Entonces, el alumno aprende nuevas competencias, ¿no? Pero el entorno es diferente, ¿no? Esto, claro, trae consigo un problema, ¿no? Porque los estudiantes o las familias que no tienen acceso a estas herramientas, que no tienen una laptop, que no tienen a su disposición la herramienta de aprendizaje, obviamente que va a ser muy complicado, ¿no? Ese es otro tema que no estoy mencionando en este momento, pero que es una limitación en todo caso, ¿no? Y la realidad virtual que hemos, 100% virtual que hemos indicado, que por ahora para los países latinoamericanos todavía es un sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de realidad virtual y realidad virtual avanzada, el uso de simuladores en general para cualquier tipo de aprendizaje, pues usar maquetas, ¿no? Para representar, qué sé yo, ambientes geográficos. Eso es una realidad virtual aumentada, siempre y cuando la maqueta pues guarde coherencia o se guarde realidad con el producto, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que hace cuando uno va a un museo, encuentra una maqueta de qué sé yo, de los que tenemos, países que tenemos muchos restos arqueológicos, está la reproducción arquitectónica, pero en escala, de los monumentos o de los templos o qué sé yo, ¿no? Esa realidad virtual aumentada, ¿no? Lógicamente eso no se puede hacer en forma masiva, ¿no? Quizá la realidad virtual 100% en algún momento se pueda hacer. Estos son algunos ejemplos en diferentes profesiones, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de la educación en la escuela, no estamos hablando, como se ve en la imagen de la derecha, que sigue siendo el profesor actuando de la misma manera, solamente que ya no usa la pizarra, ahora usa la pantalla de la laptop, ¿no? Eso no es educación virtual, ¿no? La educación virtual per se tiene otras características. Acá hay otro comentario, dice, por ejemplo, crear un objeto tridimensional en algún programa y presentarlo a los alumnos. No sé, claro. A ver, la profesora Vicky Velastra dice, por ejemplo, crear un objeto tridimensional en algún programa y presentarlo a los alumnos no sería una actividad de realidad virtual aumentada. Claro, porque el alumno no lo está viviendo, ¿no? Es decir, el profesor hace una creación y luego se la entrega a los alumnos, aun cuando sea tridimensional, así sea un holograma, como el alumno no es parte de esa realidad, eso no se consideraría como parte de una realidad virtual, ¿no?